Comienzo la clase del día de hoy. El día de hoy tuve que rehacer esta clase porque la vamos a reenfocar en algo distinto a lo que estaba presupuestado originalmente. Nuevamente tuve que eliminar la primera parte de los memes porque nuevamente iba a quedar una clase infinita, pero no importa, lo retomamos la semana que viene. Ahora lo que sí me va a importar mucho es que nos concentremos en otra cosa que tiene que ver con la evaluación coeficiente 1, que va a ser ya la segunda oportunidad que usted se enfrenta a algo así, y eso me preocupa bastante, especialmente por las personas que dicen que están asustados, asustadas al respecto, ¿ya? Así que vamos a repasar eso nuevamente, las cosas que yo espero que ustedes realicen esta semana, ¿ya? Así que eso. Como objetivo de la clase, vamos a analizar y evaluar una comedia que supuestamente usted leyó, supuestamente, y voy a hacer que eso es así, que se titulaba Entremés del mancebo que casó con Mujer Brava. Vamos a hablar de cómo la comedia va evolucionando a lo largo del tiempo y lo más importante, cómo la sociedad considera como cosas graciosas distintas cosas dependiendo de la época. Es decir, dependiendo de lo que define como correcto o incorrecto. Así que vamos a hablar mucho al respecto, ¿ya? Eso por un lado. Ya, voy a agregar a las últimas personas que se están uniendo. Ya, así que vamos a hacer todo eso el día de hoy. Ya, respecto entonces a las respuestas que ustedes entregaron en el chat de cómo se sienten, recuerden escribir presente en Google Classroom. Creo que la gran mayoría dice que está bien. La gran mayoría. Oiga, para estar a comienzos de diciembre, que usted me diga que está bien, estamos súper perfecto, demasiado perfecto. Ya, entonces podemos iniciar con la clase del día de hoy. Escucha, de nuevo se va a activar la canción de cierta persona. Ustedes harán llegar mis comentarios. Funada a distancia. Ya, entonces, repaso de contenidos, lo que hemos visto el último tiempo respecto a comedia y virtualidad teatral, esta diferencia que hacemos de obras dramáticas y obras teatrales, que no son lo mismo, y todo marcado en la unidad número 4, enfocada en el humor, cuando nos reímos, y cómo utilizamos también este cambio de perspectiva, el humor, lo chistoso, para generar cambios, especialmente cambios sociales. Cómo yo con mi cambio interno de perspectiva respecto al mundo, puedo también generar cambios en la sociedad. Todo, inclusive a través de un meme, a través de una canción chistosa, cosas que de repente no le tomamos mucho el peso, pero que sí tienen un gran impacto a las personas. ¿Ya? Entonces empecemos con la clase. Nuevamente, en la pantalla están las páginas que usted debía leer para esta clase, que están como requisito. Por casualidad me estoy quedando pegada. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Yo tengo mi celular acá y me quedé pegada hace mucho rato. Ya voy a abrir el chat, por favor, confírmame. Ya se escucha bien. Ya entonces vamos a creer a Ricardo y voy a seguir. Ya. Entonces, vamos a analizar ese texto, pero antes de eso, bueno, aparece mal la pregunta ahí, pero necesito que hablemos respecto a algo que tiene que ver con esta unidad, como para darle un inicio a la clase. Necesito que usted me confirme, porque no sé cómo será en su caso, pero necesito que me confirme usted con su versión antigua. Quiero que piensen en quinto básico, en esos tiempos, que usted iba en quinto básico y yo ya sabía muchas historias de su curso, y de algunos de ustedes. Necesito que me digan, confirmen con sí o no en el chat, ¿usted mantiene el humor que tenía en quinto básico con la mayor sinceridad posible? ¿Están seguros? ¿Están seguros de decirlo? Nada, no mantiene nada de su antiguo humor. ¿De qué se ría antes entonces?
Ya, por ahí alguien dice un poco, por ahí alguien dice depende. Ya, hagamos el ejemplo un poco más cercano, porque igual quinto básico es un poco extremo y claro, tal vez usted de qué tontera tal vez se ríe en ese tiempo. Ya, volvamos a un tiempo un poco más cercano. Quiero conocer, yo lo conocí a usted, la conocí a usted en séptimo básico. Y usted era, sí, era como un ser extremadamente pequeño en ese tiempo. Ya, necesito que ahora vuelva a responder. En comparación al séptimo básico, ¿su humor se mantiene igual? Con la mayor sinceridad posible, no lo vamos a cuestionar. ¿El tipo de humor que tenía el año pasado se mantiene igual a la actualidad? Con la mayor sinceridad posible, si usted me dice que sí. El- a todo esto, hemos estado mucho tiempo en cuarentena, por eso les pregunto. El internet ya empieza a provocar sus efectos, empiezan a distorsionar su personalidad un poco, sus compañeros y compañeras lo empiezan a bombardear con memes extraños, que usted de la nada comienza a entender. Las cadenas, por ejemplo, como dice Martín, me cargan, dice. Ya, voy viendo la respuesta entonces. Ya, algunos dicen que más o menos, yo creo que la gran mayoría está diciendo más o menos, más o menos, más o menos. Ya, la pregunta, esta última que hice, fue la extremadamente fácil, porque usted puede recordar claramente lo que hacía el año pasado o no. Ahora vamos a algo mucho más difícil. Mm, no sé realmente si será su caso o no, pero bueno, en su caso en específico. ¿Usted cree que tiene el mismo tipo de humor? A ver, ya, son dos preguntas más. ¿Usted cree que tiene el mismo tipo de humor que la profesora de lenguaje? El sujeto que está acá, la sujeta. Responda sí o no en el chat. ¿Usted cree que tiene el mismo tipo de humor? Sin saber nada, obviamente, de las cosas que yo publico o cosas por el estilo. A simple vista, ¿usted cree que tiene el mismo tipo de humor? Me da risa ver a muchas personas que dicen que no y que yo sé que sí. Ya. Pero qué bueno que digan que no. He protegido lo suficiente mi privacidad entonces. Ya, bien. ¿Alguien puede decir o alguien puede imaginar por qué podríamos tal vez tener un distinto tipo de humor? ¿A alguien se le ocurre por qué? Ya, subjetividad, claro, que viene siendo como la base, todos nos reímos de cosas distintas dependiendo de nuestras propias experiencias. Ya, súper bien, Diego, respecto a ese comentario. Ya, por ahí, Avit, ah, la funada Avit, y Trinidad dicen que la edad, ya, la edad, la vejez. Ya, muy bien. Y nuevamente se conecta con lo que decía Diego. Esa subjetividad se basa en las experiencias que yo tengo en mi propia vida. Por lo tanto, si yo conozco a una persona anciana como la profesora de lenguaje, obviamente el humor va a ser distinto. Voy a entender que por la edad hemos vivido experiencias completamente distintas. ¿Ya? Entonces ahora llevémoslo un poco más a lo que tiene que ver con la clase del día de hoy. ¿Ya? Claro. Tiene que ver con la clase del día de hoy. El tipo de humor va evolucionando a lo largo de, en el chat, lo que están, imagino que no se van a reír de lo que dijo Martín. Estoy seguro que Martín está muerto de la risa en este momento después de lo que escribió, conociéndolo. No, puse un ejemplo que es diferente. Porque nadie me entiende. No sé, Martín, tengo mis dudas. Ya, por lo menos están algunos escribiendo que no. Ya me parece porque ya están en octavo. Ya, bien.
Respecto a lo que tiene que ver con esta obra dramática, con este entremés, tiene que ver con eso, de cómo finalmente el humor lo entendemos dependiendo de la época. Posiblemente el humor que, o sea, de lo que yo entiendo como chistoso, es algo que usted no va a comprender porque tiene una concepción distinta de lo que es chistoso o la sociedad también le impuso algo distinto. Por ejemplo, lo que su abuelo o abuela entiende por chistoso, posiblemente es algo extremadamente distinto de lo que usted considera como algo chistoso. Cosas arábicas. Por ejemplo, si usted muestra, sería bueno que hicieran ese ejemplo de aquí a la próxima semana, pero bueno, no lo voy a colocar como obligatorio. Pero me Hacer encantaría, un meme. no porque es muy fácil, pero lo que sí me gustaría es que mostraran a un familiar un meme, uno de sus memes favoritos. Me encantaría que hicieran eso como una tarea. No lo voy a poder evaluar porque obviamente no puedo seguir mandando más tareas, pero, o si no colapsan, pero inténtenlo. Y, y no, y ahí dicen que no, que no, que no, pero inténtenlo para que usted mismo se dé cuenta del cambio generacional. Y tiene que ver con esta unidad. De hecho, lo que usted tiene que aprender de esta unidad, aparte de las obras dramáticas, es entender los cambios generacionales y lo que se conoce como contexto de producción y contexto de recepción. Ya, acá voy a explicar algo de la materia que puede ser súper complejo para los estudiantes o las estudiantes nuevos y nuevas, así que ojo con esto, porque es algo que creo que con ustedes no he mencionado. Existe el contexto de producción y existe el contexto de recepción. Contexto de producción es todo lo que es todo lo que rodeó la creación de algo. Por ejemplo, si usted crea un meme actualmente, el día de hoy, después de esta clase, el contexto de producción va a ser el año 2020, las cosas que usted ha vivido este último tiempo. Son todas las situaciones que lo van a rodear, todas las situaciones que rodean a esta autor o autora. Al contrario, el contexto de recepción se enfoca en el lector o lectora, en la persona que va a recibir ese meme en este caso. Y el receptor tiene sus propias experiencias de vida y va a recepcionar el mensaje de una forma distinta. Por ejemplo, ya en este caso hipotético, Martín Rojas crea un meme. Ya un meme lo difunde en la clase en vivo y solamente un 5% lo entiende. ¿Qué significa eso? Que el contexto de recepción realmente varía o es muy distinto con el de producción. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, un ejemplo un poco más claro. Si yo leo un texto, un libro, publicado el año 1986, póngase usted, por la antigüedad, obviamente hay muchas cosas que yo no voy a entender de ese contexto de producción, de esas cosas que afectaron la creación de ese libro. Entonces, mi contexto de recepción, yo lo tengo que analizar. ¿Qué cosas he vivido yo para entender el libro de esa forma o entender el meme de esa forma? Por ejemplo, hay memes que trascienden en el tiempo. A ver, un ejemplo de un meme que ha trascendido en el tiempo y en generación. Y lo conoce desde su papá posiblemente, o su apoderado, hasta usted. Ya, por ejemplo, y acá voy a mostrar en la cámara, así que espero me esté mirando. Ya, existe este meme que hablamos al comienzo de la unidad, y yo lo encuentro horriblemente... no, que no lo vi. Ay, no sé si lo ven, porque justo está hablando Martín. A ver, y ahora sí lo puedo ver en el celular. Ah, no lo puedo enfocar. ¿Y si Ya. lo hago yo? Mm. Bueno, es el meme de este sujeto que dice, qué interesante, cuéntame más. Ya que obviamente todos conocen, uy, no le puedo achuntar, qué horrible. Yo lo hago, profe. ¿Y alcanza? A ver, uy, ya. Uy, esta clase parece cualquier cosa. Ya, bueno, el sujeto, ¿cómo no van a conocer? El sujeto, bueno, el sujeto del libro. Usted ya lo conoce. El que, bueno, ese sujeto, de la película. Ya, ahí está diciendo que sí se ve. Está descompensando y Ya, he vuelto con el libro. me está dando el odio. Ya. Me La cansé. página 127, Marta. No le está chuntando tampoco.
Ya, ahí sí, Martín, ya. Bueno, por lo menos ahora pueden decir todos que lo vieron. Le estamos mostrando un tronco ahora. Ya, pero ya se vio Martín, gracias. Ya, bueno, ese meme que es transversal en las generaciones, aunque usted no lo crea, por los fómiques, pero ha sido transversal en las generaciones. Y gracias Kenji por ese gato, lo voy a revisar pronto. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Porque este meme de qué interesante, cuéntame más, fue lo mejor del mundo, por lo menos en el año 2011, por decir un año. Fue lo mejor del mundo. Eran generaciones riéndose de esto y que no lo pudieron superar por años. Si yo le pregunto si ese meme a usted le parece chistoso, ahora que lo vio no sé cuántas veces en la cámara, posiblemente sea distinto. Y necesito que me responda ahora con la máxima sinceridad posible. ¿Usted encuentra chistoso ese meme? Con la mayor sinceridad posible. Not funny, didn't laugh. No. Ya, ¿seguros? Ya, por ahí dicen, oye, qué bueno que lo compartan porque yo como que lo basuría tanto que por un momento tal vez alguien se quería decir que sí, que le parecía chistoso. Ya, pero nuevamente es por un, claro, jaján. Es obviamente por un tema generacional. Entonces, algo que era tan básico en esa época y tan sencillo de entender y obviamente chistoso y que de verdad fue como lo mejor de esa época, terrible, no se entiende ahora. No se entiende o si no, usted lo ve y realmente no le causa nada. Bueno, eso que corresponda a la comedia, corresponda a esta diferencia de contextos, contextos culturales, es lo que necesito que comprenda ya en estas últimas clases de la asignatura. Y finalmente, primero que todo, el imaginario social o la sociedad evoluciona, primero que todo. Nada está eh, establecido a un 100%. Las cosas pueden cambiar, pueden evolucionar, pueden mejorar o empeorar también. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, también necesito que usted comprenda que las concepciones de lo que vamos a considerar correcto o incorrecto, o sea, el bien y el mal, lo que vamos a entender como lo chistoso o lo fome, todo ese tipo de dualidades las vamos a comprender dependiendo del momento en el que estamos viviendo. Entonces, cuando yo lea un texto, necesito buscar el contexto de producción, ¿ya? Espero que con toda esta explicación haya quedado más claro por qué se exige tanto se exige tanto de las etapas de la lectura, por ejemplo. Es por eso, chiquillos y chiquillas, porque no estamos hablando de las mismas sociedades. Entonces, si usted lee algo ahora, posiblemente no lo vaya a entender por presentarse el texto de una generación tan antigua. Y si yo estoy viendo que un texto es de una generación tan antigua, ¿qué es lo que tendré que hacer? Acercarlo a la mía. Analizar el contexto de producción, ver qué tuvo que enfrentar el autor o la autora, comprenderlo, empatizar con él o con ella, y ahí recién yo voy a entender un texto. Así que, nuevamente, usted que tiene la prueba del libro, perdón, voy a cerrar esto. Usted que tiene la prueba del libro pronto, que es la próxima semana, necesito que tenga ojo en eso. No se limite solamente con leer, tiene que aplicar alguna etapa de la lectura. Ojalá el antes de la lectura, investigando el autor o autora. Y ahí recién va a entender un texto. ¿Ya? Entonces la prueba, o sea, el trabajo se entrega la semana que viene. Sí, eso lo vamos a explicar eso lo vamos a explicar en un rato más, cuando pasemos a esa parte de la clase. ¿Ya? Pero sí, lo voy a explicar. Ya, breve repaso solamente para recordar, nada más que eso, esto va a ser extremadamente rápido, aún así usted me detiene si no entiende algo, pero que quede claro por favor que este es el momento, que me puede preguntar, lo puede hacer por interno, yo no voy a decir su nombre, de repente lo hago porque ya algunas personas como que es necesario, pero no voy a decir su nombre, así que si tiene alguna duda, me avisa por favor, ¿ya? Ya, comenzamos con este repaso flash, tiene que ver con la materia de obras dramáticas, materia de primer año medio, que se va a repetir, y conceptos específicos que lo van a seguir de por vida, por lo menos hasta que tenga la prueba PSU, después del cuarto medio, o el nombre que le quieran poner en esa época, ¿ya? Así que ojo con esto si tiene alguna duda. Ya, conceptos básicos de las obras dramáticas. Ni siquiera estamos hablando todavía de la comedia teatral como tal.
sino que estamos hablando de las obras dramáticas en general. Y esto tiene que quedar súper claro. Primero que todo, no podemos confundir una obra dramática con una obra teatral, ¿ya? Vamos al... De hecho, ¿alguien me puede decir por qué? Porque la obra dramática es solamente el texto y la obra teatral sería como la representación. Ya, súper bien. Y hay un concepto entre medio para eso. Bueno, voy a repetir entonces lo que dijo Martín. La obra dramática es el texto en sí. Es el texto que yo puedo leer y que contiene diálogos y lenguaje acotacional. Luego vamos a volver a explicar qué significaba eso. Pero la obra teatral es lo contrario. Es cuando yo tomo ese texto y lo represento. Tomo a ciertos actores y actrices, tomo elementos como escenografía, como música, como iluminación, etcétera, etcétera, para yo generar un ambiente y recrear todo lo que alguien pudo leer en un texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que siempre existe? Lo que siempre existe es una obra dramática, que es la creación, es el libro en sí. La obra teatral es algo opcional y depende de la motivación de algún director o directora de teatro de poder representarlo. Acá hay un concepto central y acá se pone, por así decirlo, un poco complicada la cosa porque ya estamos hablando de algo súper técnico y por eso necesito que me avise si no lo entiende. Acá estamos hablando de virtualidad teatral. Esa posibilidad, ese potencial, esa capacidad de que una obra dramática se convierta en una obra de teatro, se llama virtualidad teatral. Entonces, nuevamente, ¿qué es la virtualidad teatral? Es el potencial para que una obra, para que el texto se convierta en una obra teatral. O sea, se convierta en una representación real que yo puedo asistir a ver. ¿Ya? Eso por un lado. ¿A qué nos referimos entonces con virtualidad teatral? Directamente a algo que tienen los textos dramáticos. Y con dramáticos no me refiero a que estamos hablando de tragedias, no, nos referimos a un subgénero general, como texto narrativo, texto lírico, texto dramático. Y en el caso específico de los textos dramáticos o de las obras dramáticas, es que tienen lenguaje acotacional. No solo diálogos, lo que dicen los personajes, sino que también tienen lenguaje acotacional. ¿Y qué era el lenguaje acotacional? ¿Alguien recuerda la frase? La frase clave que tiene que memorizar de aquí a cuarto medio. ¿Alguien se acuerda? Tiene que ver como con las acciones. Sí, pero existe una frase que resume todo. ¿No se acuerda? Si no se acuerda, me No. dicen que no para decirlo yo. Estaba esperando también que Josefa dijera algo. ¿Nadie más se acuerda? No. No sé, veo por ahí a Diego, a Fabián. Hola Fabián. Florencia, Francisca, Ian, a Isidora, a Jorge. Ya, ahí lo dijo, ya, gracias, gracias, gracias. Ahí lo dijo Josefa. La frase, lo único que yo le pido a usted que memorice, porque de verdad le va a servir y se lo puede asegurar el resto de personas de otros cursos, es la siguiente frase. Lenguaje acotacional es todo lo que no es diálogo. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir. Lenguaje acotacional es todo lo que no es diálogo. Es todo lo que usted va a encontrar en esa obra dramática. Por ejemplo, los nombres de los personajes, las acciones entre paréntesis, las emociones, los sentimientos que también están entre paréntesis, la descripción del ambiente que viene al comienzo de la obra dramática, viene debajo del título. El título también corresponde al lenguaje acotacional. ¿Y a qué nos referimos entonces con lenguaje acotacional? Son las instrucciones para que sea representada la obra dramática. Eso es el lenguaje acotacional. Son las instrucciones. Por eso que cuando usted lee una obra dramática, no es lo mismo que leer una noticia, por ejemplo. Es extremadamente distinto. En una noticia usted solamente encuentra información. En un comentario literario usted solamente encuentra opinión. En un texto argumentativo, una opinión. Argumentos, prosa. En el caso específico de las obras dramáticas, usted se encuentra con ese fenómeno. Que usted está leyendo un texto que tiene instrucciones en todas partes para que pueda ser representado en un futuro.
Por eso que las obras dramáticas tienen una forma tan extraña y son tan fáciles de leer para algunos. De hecho, vuelvo a mostrar ahí, hacer el ridículo mostrando acá, no sé si se ve realmente, de, pucha, pero antes que me va a apagar el celular, que hace rato está llamando. Ya, ahora sí. No sé si alcanzan a ver nuevamente el título, da lo mismo que está al revés, no se ríen. Tanto el título como mencionar el autor o autora, quien está escribiendo la versión de esta obra dramática, tanto la descripción que aparece siempre en cursiva debajo del título, los nombres de los personajes, los entre paréntesis, todo eso es lenguaje acotacional. Son solamente instrucciones, instrucciones, instrucciones que una persona tiene que seguir para poder convertir en acción este texto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Ha sido muy difícil este? No. No, Ya. Recuerden que estamos a un 40% de exigencia y exactamente esta es la materia difícil. Así que si usted me dice que lo entendió, felicitaciones a la distancia, estrellitas, lo que usted quiera, pero entiéndalo así. Esto es algo súper difícil. Así que si usted lo entendió, solamente necesito que lo repita en su mente para que quede grabado. Nada más que eso. Así que, de nuevo la frase. Lenguaje acotacional es todo. Todo lo que no es diálogo. Bien, excelente. Y por lo tanto, el lenguaje acotacional le da virtualidad teatral a una obra dramática. ¿Y qué es la virtualidad teatral? Un potencial. Ahí está la pantalla. Entonces, ¿qué es la virtualidad teatral? Utilizar ese lenguaje acotacional para potencialmente actuar o representar una obra. ¿Ya? Ya, nuevamente, suena algo súper pequeño, que lo pasamos súper rápido, que se entendió rápido, pero esto Que se olvida rápido. pero ese es el problema y nuevamente siempre se lo van a preguntar, siempre en todas las evaluaciones, primero medio, yo creo que yo no voy a ser su profesora, así que también se lo van a pedir y necesito que usted de verdad lo memorice y se lo repita constantemente en la cabeza, ¿ya? Así que eso. Ya, ahora vamos concretamente con la comedia teatral. Ahora ya vamos con lo que tiene que ver con esta unidad. Obras dramáticas, sí, hay muchas, existen las tragedias, etcétera, etcétera, pero lo que nos interesa es solamente la comedia, ¿ya? Lo que corresponde a la comedia es lo siguiente. Primero que todo, la comedia tiene dos propósitos, ¿ya? La comedia tiene dos propósitos, divertir y educar. Por eso es que lo relacionamos con esta unidad, divertir y educar. En la medida que las personas se ríen, inconscientemente están recibiendo mensajes en su cerebro, inconscientemente. Entonces se están riendo, riendo, riendo y no se dan cuenta que están aprendiendo que las cosas son de X forma. Es lo mismo lo que pasa con los memes. Cuando usted ve muchos memes, por ejemplo, que se burlan de algo, usted entiende que no tiene que hacer eso entonces, porque está en peligro que se burlen de usted también. ¿Se da cuenta? Entonces los memes también no solamente divierten, sino que educan. Y por eso que usted también tiene que tener cuidado con el material que está utilizando para reírse. En el chat, sí, no, posiblemente no lo sé, creo yo. Ya, entonces, quedando ese propósito claro, yo si quiero conocer una sociedad, yo puedo leer textos antiguos. Sociedades que no están relacionadas a mí y que yo, obviamente, por temas lógicos, no voy a poder vivir porque ya fueron en la historia de la humanidad. Entonces, una gran oportunidad para conocer a otra sociedad y lo que ellos entendían por gracioso o por correcto o por malo, es leer una comedia. ¿En qué se basa la comedia? En lo siguiente, en representar cosas que tienen que cambiar. Es decir, que la gente mientras está riendo se dé cuenta y diga, yo no quiero ser como este personaje. O yo realmente no me siento representada por lo que está haciendo. Creo que también puedo vivir esas consecuencias que está viviendo. ¿Ya? Así que representa mucho los vicios y defectos de la misma sociedad, representan críticas sociales, por lo tanto, por eso estamos viendo en esta unidad,
y sobre todo representa las debilidades de una sociedad. Representa todas esas debilidades. Claro, y tal como me dicen por interno, tienen ese propósito, divertir y educar, tal como lo hacen los memes, los videos, todas las cosas que usted ve para reírse, le están enviando mensajes subliminales detrás. Y es por eso que usted también tiene que tener el pensamiento crítico de ver qué cosas está aceptando y qué cosas está diciendo que son correctas. ¿Ya? Esto se basa en otra cosa, que utiliza también personajes tipo, es decir, personajes que se han mantenido a lo largo del tiempo y se repiten constantemente. Por ejemplo, existe el personaje tipo de la princesa. Usted todos, si yo digo una princesa, todos se imaginan lo La mismo. damisela en apuros. Ya, exactamente, y muchas gracias Martín por mencionarlo, esa damisela en apuros que tiene que ser salvada por un ente externo y bla, 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 bla. Usted imagina, inmediatamente se imagina ese personaje tipo. Si yo menciono al personaje tipo del vagabundo, como en la clase pasada que hablamos del texto del abogado, ¿qué se imagina usted por un vagabundo? Una persona que no tiene... No tiene recursos económicos. Una persona que no tiene como un buen momento. Ya, como que se fue en un No, momento Martín, me tenía preocupado. Camila, ¿qué iba a decir? No sabía qué decir. que no tiene recursos económicos, que puede llegar a vivir en la calle, no tiene ropa como buenas y así. Ya, y lo que dice Camila se asocia con lo que dijo Francisca Gallardo en el chat. Y eso inmediatamente lo relacionamos con una persona triste, o como dijo Martín, que está viviendo un mal momento en su vida. Ya, eso es un personaje tipo. O sea, nosotros cuando decimos a un personaje, decimos su nombre, por ejemplo, también el arquetipo o personaje tipo del rey. Si yo me digo un rey, inmediatamente usted imagina cosas súper prototípicas que les han enseñado desde pequeños y pequeñas. Esta figura de un hombre, la gran mayoría del tiempo, Un ser de autoridad. claro, una autoridad con una muy adulto, posiblemente, no sé, una persona como que bordea los 40 años o más, con una capita, con una corona. Ya, todos imaginamos exactamente lo mismo. Pues bien, esos son los personajes tipo. Y en este caso en específico, la comedia utiliza los que son más comunes y corrientes. Porque ¿cuál es la idea? Si yo quiero divertir a la gente, tengo que utilizar cosas que ellos suelen vivir en su día a día. Nadie se va a reír de algo que no vive. Por ejemplo, ¿cómo me voy a reír de algo relacionado a, no sé, autos caros, por ejemplo? Un chiste sobre autos caros o de marcas de autos caros, si yo nunca he tenido la capacidad para comprar un auto así y por lo tanto nunca me ha interesado. Entonces, ¿cuál es la idea de la comedia teatral y los textos de comedia también? Que se relacionan, que se relacionan con situaciones actuales y comunes para las personas que van a leer esa obra. ¿Ya? En este caso serían personas comunes y corrientes, personajes, conflictos de la vida cotidiana. Y tal como, bueno, como dice Martín por ahí, posiblemente el tipo de humor que podemos tener nosotros y nosotras, como en el año 2020, tal vez no sea el mismo tipo de humor que tengan las personas poderosas. Por ejemplo, no sé, el creador de... Profe, se va a cortar. Pucha. En clases anteriores, y que tiene que ver un poco con lo que dijo Martín, necesito que quede claro esto. En clases anteriores dijimos que esto se aplica a versiones actuales de la comedia y del humor. Es por eso que posiblemente usted lo pueda comprender con mayor facilidad, porque esto pasa ahora. Por ejemplo, dimos ejemplos contemporáneos como las sitcoms. En ese caso de la clase pasada hablamos de Casado con Hijos, cuando, bueno, hay muchas más. Hablamos también de las rutinas de stand-up y hablamos también de humoristas.
como Stefan Kramer hablamos, como Pedro Ruminot, como Felipa Bello. Hablamos de todos estos personajes porque utilizan situaciones reales y cotidianas para burlarse o para hacer una crítica social. Se cuelgan de esas cosas para que las personas se sientan comprendidas y representadas. Obviamente que yo me voy a burlar de algo o me voy a reír de algo si es cercano a mí. Nuevamente, tiene que ver con el contexto de producción. Yo no me voy a burlar de algo o de una situación que no comprendo porque no sé, porque no tengo el mismo nivel socioeconómico o cultural. Es algo obvio. Ya, de todas maneras, si tienen dudas, me van preguntando. Ya, entonces, acá quiero hacer un breve comentario que, para no alargar tanto la clase, que corresponde al texto que usted tenía que leer, que se titulaba Entremés del mancebo que casó con mujer brava. Ya, con la mayor sinceridad posible, porque necesito ver hasta qué punto tengo que explicar la historia, dígame si lo leyó o no. Con la mayor sinceridad posible. Sí. Bueno, y Vicente dice que leyó algo nada que ver. Pero leyó, igual es importante. Y algunas personas dicen que sí. Ahí Sofía, nuestra dictadora máxima, dice que no. Ya, yo creo que voy a tener entonces que entrar un poco más en detalle y necesito que usted me entregue su opinión cuando yo termine después de hablar. El entremés a todo esto es una obra pequeña. Las obras dramáticas, perdón, las obras teatrales, cuando eran representadas, eran muy largas, eran muy largas, hacían jornadas de obras. Y era la única forma en la cual las personas se podían entretener. Entienda que en ese tiempo, estamos hablando de 1800 hacia atrás, no existía televisión, no existía WhatsApp, no existían memes ni stickers, no existía nada. Así que la única forma para la gente educarse y divertirse eran las obras teatrales. Entonces, ¿qué problema se daba? Que eran excesivamente largas. Tenían muchos actos, muchas situaciones distintas y las personas se cansaban. Se cansaban y sobre todo eran historias muy, en la mayoría de de las veces, dramáticas. O sea, realmente a un nivel tal de tragedia que la gente se colocaba, no sé, empezaba a llorar. Bueno, harto escándalo. Imagina ese contexto. Bueno, en ese contexto existían recreos. Los mismos recreos que usted tiene en clases, o tenía en clases, bueno, lo mismo pasaba con las obras dramáticas. Y esos recreos se conocían como el entremés. Entonces, en una obra dramática súper larga, colocaban un comercial, un recreo, entre medio, que era una obra dramática, una obra teatral súper chiquitita para que la gente se relajara y riera un poco. ¿Ya? Esa era la finalidad del entremés. Necesito que lo sepa porque, bueno, de todas maneras igual esto se lo van a enseñar en cuarto medio, pero me gusta adelantarlos en ese sentido. Así que eso es un entremés, chiquillos y chiquillas. Es un breve comercial o recreo entre medio de una obra teatral más grande, para que las personas puedan descansar un poco de tanto drama. En este caso en específico es sobre, nuevamente ahí dice mancebo, sobre un, por así decirlo, trabajador que se casa con una mujer con mucho dinero. De eso trata. Entonces, voy a abrir el chat para ver sus comentarios. Ya, Martín Roja, no sé qué quiere decir. Lo escribí al revés y no sé lo que me costó. Ahí. Y como dice Josefa, claro, vendría siendo algo así como los circos. En los circos hay muchos eventos y entre medio colocan un, no sé, como un espacio de relajo con los payasos, como para entretener muy rápidamente. Bueno, eso tiene que ver con el entremés. Es una diversión súper chiquitita, un recreo súper pequeño para que la gente se distraiga un poco de tanto drama, de tanto escándalo emocional. ¿Ya? Bueno, en este caso en específico les voy a contar un poco más la historia a las personas que no lo leyeron. Existen dos padres en esta historia. Un padre que tiene mucho dinero y un padre que no. Y acá es súper importante eso para la sociedad de la época, porque estamos hablando de 1935, el texto que usted leyó.
De ese contexto de producción estamos hablando, súper, extremadamente antiguo y muy alejado de su propia sociedad. Bueno, en esa sociedad lo importante era obviamente tener el poder suficiente y por lo tanto, algo que usted ya vio en historia, existía una jerarquización social muy fuerte. Entonces yo no podía cambiarlo, yo no podía de la nada, de no tener absolutamente ningún tipo de bien, yo no podía cambiar de eso, era muy difícil. Por ejemplo, la nobleza, no debería estar explicando eso, pero bueno, en este caso la nobleza se mantenía como tal en el reinado, en el poder, y las otras personas no podían acceder a ella. Bueno, en esa sociedad tan injusta, tan desigual, tan poco equitativa, sucede esta historia, en la cual dos personas que en un comienzo eran pobres y se hicieron muy amigos para apoyarse mutuamente, uno de ellos sí obtiene dinero. Si obtiene dinero, mejora su situación, no tanto, porque obviamente por jerarquía social no podía subir más, pero mejora su situación. Y solamente tiene una hija. ¿Qué era lo importante de esa época? Que los matrimonios eran concertados, es decir, se arreglaban con anticipación. Por lo tanto, ¿cuál era la finalidad? Que literalmente no existía el amor como usted lo conoce, lo puede conocer ahora, sino que existían matrimonios arreglados para tener más dinero. Para tener más dinero, tener más poder, juntar tierras, juntar materiales, etc. Para fortalecer nuevas familias y que se mantuvieran a lo largo del tiempo. Así que este padre extremadamente pobre ofrece a este joven para que se case con la hija de su amigo que ahora sí tiene dinero. Y este personaje que sí tiene dinero acepta inmediatamente, le da lo mismo que este hombre no tenga nada que ofrecer, que era algo súper necesario para la época, para que un hombre, entre comillas, valiera la pena socialmente. Es súper fuerte, pero bueno, la época era así. Así que se van a casar, pero hay algo distinto en esta mujer y necesito que alguien me lo diga en el chat. Y sí, tal como me dicen en el chat por interno, los matrimonios se arreglaban desde muy pequeña edad. Entonces, por ejemplo, si usted estuviera en la Edad Media, usted ya tendría esposo o esposa. Un ejemplo es como un episodio de Los Simpsons. ¿Cuál? A ver, yo los conozco Uno todos. donde iba a ir la madre de Apu a Springfield y él lo iba a recoger para que se casara con su prometida, ¿cómo era la palabra? Ya, sí. Arreglada. Sí, y qué buen ejemplo. Esos son los ejemplos que no puedo dar porque hay gente que no ve los Simpson acá, cuestionando en silencio porque no los ven. Hay uno, ¿Quién no ve jaja. los Simpsons, profe? Pero son muy pocos, muy pocos. Pero ya bueno. Entonces, en este caso en específico, ¿qué es lo que tiene en especial esta mujer? Y yo soy Camila Simpson. Bueno, eh, tal como lo dice el título, esta mujer era, entre comillas, brava, es decir, una persona que se defendía, que hacía lo que quería, o sea, una mujer normal, por así decirlo. Pero en esa época realmente no era algo aceptado, porque lo que era lo que debía hacer la mujer en el pasado, para ser concebida como una mujer correcta, respondiendo hoy. Ya, bueno, en el pasado una mujer correcta era la mujer que era sumisa ante su pareja, en este caso su esposo, y por lo tanto tenía que cumplir todas sus necesidades. Obviamente esta mujer no lo iba a hacer, se peleaba con todos en la casa, no hacía los quehaceres, no hacía absolutamente nada de lo que le imponía su rol de mujer en esa época. Por lo tanto era una mujer mala, era muy mala esa mujer. En ese contexto, él se casa igual y no toma mejor decisión para enseñarle a ella que se comporte, que nota que en su hogar faltaba el agua para lavarse las manos y comienza a exigirlo a los animales de la casa. Primero se lo exige a un perro, el perro no le lleva el agua porque es un perro obviamente, ni siquiera entiende lo que está diciendo, y lo mata.
Ya, luego le pide el agua a un gato, el gato favorito de esta mujer, no, no lo entiende y mata al gato. Imagínate. Y luego finalmente amenaza con... Luego finalmente... Ay, Martín. Luego finalmente amenaza con matar al caballo y hasta que lo termina por matar y luego que mata a todos los animales, le exige el agua a la mujer, dando a entender que si no le iba a dejar el agua, la iba a matar también. Flojo. Claro, entonces, ¿qué hace la mujer? Luego de haber sido una mujer extremadamente brava toda su vida, con su familia, con todos, y al momento de casarse con él, bueno, se convierte en una mujer sumisa para que no la maten. Ya. Ahora que usted escuchó ese resumen, comentado por acá la profesora Yamin Vargas, necesito su sincera opinión. ¿A usted le da risa? Porque esto es una comedia. No, Esto es una pero comedia. la historia la podría resumir así, en una frase. Si no si no me haces caso, te mato. Claro, de hecho es una frase que puede resumir muy bien la historia en realidad. Bueno, eso era la comedia, se utiliza mucho la caricatura. ¿A qué nos referimos con eso? Exagerar las cualidades de las personas. Esto también es contenido de una clase anterior. Se exagera las cualidades de cada personaje para que las personas La también... hipérbole. Claro, para que... Claro, sí. Uy, qué bueno. Anda muy activo, Martín, muy bien. Entonces se realiza todo, absolutamente todo esto, para hacer una exageración. ¿Y qué es lo que aprende? De hecho, usted imagine que está en esa época y usted ve este entremés, usted ve la actuación, usted escucha este mensaje, este aprendizaje final. ¿Qué le está enseñando a las mujeres en esa época? Esta comedia. A obedecer a su esposo. Claro, luego de toda la broma y que están todos sonriendo, tirando la talla y gritando, muertos de la risa, ¿qué mensaje interno, inconsciente quedaba en la mente de todos los destinatarios y destinatarias, del público? Que tienen, ya, y súper, muchas gracias por resumirlo de esa forma, Josefina, tienen que obedecer sin cuestionar. Eso, eso, con ese aprendizaje termina el voy a volver a repetir el nombre, entremés del mancebo que casó con mujer brava. Esa es la enseñanza final que les daban en esa época. En forma de comedia, enseñan que tienen que obedecer sin cuestionar, especialmente las mujeres, que es realmente lo que corresponde en esa época. Ya, y ahora veo las respuestas de si a ustedes les parece chistoso o no. Bueno, la gran mayoría me dice que no, porque no coincide con su contexto de recepción. ¿Cuál es su contexto de recepción? En la actualidad, ¿se permitiría algo así? ¿Se permitiría, por ejemplo, una película con esta misma trama? Ya, por ahí van diciendo que no, que no, que no y que no. Ya, eso es lo que yo necesito que usted note, la evolución del humor. Por ejemplo, en la actualidad no se permitiría que se utilizara como humor matar a 3 animales distintos. Sería imposible. ¿Cómo a alguien se le ocurriría hacer algo así y esperar que la gente se ría? Ya. ¿Cuál es la otra diferencia en el caso de las mujeres? Sería extremadamente cuestionable que se siga pensando que todos tienen un rol que cumplir, que las mujeres tienen que ser así y los hombres tienen que ser allá. Eso realmente en la actualidad está, pero más que visto y analizado e investigado, que no tiene que ser así. Y ya, bueno, ahí hay un comentario y que, bueno, me parecía extraño que nadie lo dijera. Para causar humor, y es lo que vimos la clase pasada, se genera un quiebre en la realidad, se genera algo extraño, que usted se pregunte qué demonios pasó aquí, porque esto no es normal. En el caso del abogado, ¿qué era lo extraño? Que él cobrara por hacer ese espectáculo y que todos los demás lo vieran como algo normal, que él se ahogara a propósito para ganar dinero y sin saber nada. En este caso en específico es lo que dice Vicente Ardiles en el chat. De hecho, muchas gracias por decirlo porque se me había olvidado. En este caso, ¿qué se utiliza? Que el personaje le pida agua a los animales, con completa, como completa seguridad de que está haciendo algo correcto. Entonces, esa es la situación extraña que se utiliza para el humor.
Ya, no sé si existe alguna duda. De todas maneras, la clase la adapté de cierta forma para que sea lo más comprensible posible, porque esto, si lo hubiéramos visto presencialmente, de verdad era una clase extremadamente difícil. Pero ahora lo aplicamos a la mayor realidad posible y una clase la dividimos en 3 semanas, así que, de verdad, si algo no lo entendieron, es bueno que me lo digan al tiro, ¿ya? La Ya. grabación oral será como el booktuber, ¿cierto? Sí y no. Y eso era lo que iba a explicar ahora. Respecto a la séptima lectura complementaria, es la última, y se acaba esto, por favor, que lo tengan súper claro. Por lo menos la lectura va a ser la última evaluación. Y se divide en 2 pasos. El paso número 1, usted tiene el 7 con solamente responder. ¿Y en qué se basa el número 1? El paso número 1, en la planificación, como siempre. Planificar las cosas antes de hacerlas para que no fallen, o podamos cumplir correctamente. En este caso en específico, tiene que planificar 4 puntos centrales y nada más que eso. Usted me entrega y tiene el 7. Esto se publicó el día miércoles, así que todavía tiene tiempo para responder, pero necesito que lo haga pronto porque es algo tan pequeño, tan mínimo, que, no sé, tener algo pendiente por algo así. Pero ya, vamos a explicar brevemente, muy rápido. 4 puntos en el paso número 1. Primero, reconozca las emociones. ¿Qué emociones siente cuando piensa que tiene que grabarse? Porque se va a grabar usted, ahora ya no hay justificaciones, que no va a mostrar su carita, que va a mostrar otra cosa, no sé. Ser Anonymous, jaja. Claro. Ya ahora a fin de año yo necesito ver su carita, necesito hablar con usted por última vez, porque no nos vamos a ver en cuánto tiempo. El próximo año, en caso de seguir en forma virtual, tampoco lo voy a ver, entonces va a estar con otro profesor o profesora. Entonces, necesito la despedida. Vea esto como una despedida, ¿ya? Entonces, número 1, necesito que usted reconozca sus emociones. ¿Por qué? Porque como número 2, necesito que ponga soluciones. Soluciones a las emociones. Si usted se siente nervioso, ¿qué va a hacer? Si usted siente miedo, ¿qué va a hacer? Si usted se siente complicado, asustado, ¿qué va a hacer? Si se siente tranquilo, ¿qué cosas va a hacer para mantenerlo? Necesito que, como usted ya está en octavo básico, se haga cargo, ¿ya? Se haga cargo con lo que está sintiendo y haga algo al Darse respecto. gusto. Claro, y que haga algo al respecto. Porque yo sé que muchos se pueden colocar extremadamente nerviosos y nerviosas, pero necesito que haga algo con eso. No se quede en el puro nervio, porque si usted se queda en la pura emoción, no va a grabar nunca. Y tal vez va a tener tanta ansiedad aquí a fines de diciembre y tal vez ni siquiera mande el trabajo. Así que necesito que se haga cargo de lo que va a sentir. Y dentro de el número 2, eso también significa pedir ayuda. Si usted ve que se siente muy nervioso antes de empezar, busque alguna solución que se relacione con alguien. Por ejemplo, no sé, voy a pedir a la profe hacer una videollamada para que me ayude. Voy a contactarme con un compañero para que lo hagamos en conjunto, en la casa de X personas. Voy a pedir a mis padres que, no sé, guarden silencio mientras yo estoy grabando, o no vayan a verme a la pieza mientras yo esté grabando. Soluciones a lo que usted realmente está viviendo en la actualidad. Voy a abrir el chat porque no estaba viendo su mensaje. Ya. Necesito que también como número 3 establezcan una fecha límite de lectura con tiempos reales. Si usted el día de hoy está extremadamente triste, obviamente posiblemente no vaya a leer. Si el fin de semana tiene cumpleaños, posiblemente no vaya a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito que usted se ponga una fecha límite. Yo la pauta la envío el 30 de noviembre, y usted va a tener toda la semana libre para trabajar en eso. No le voy a mandar nada más en la asignatura. Solamente la semana libre para hacer ese trabajo que le puede tomar 30 minutos a un día. Pero le estoy dando el tiempo para que pueda practicar todo lo que quiera. Así que usted se pone la fecha límite. ¿Hasta qué día va a leer el libro? ¿Cuándo lo va a terminar? ¿Lo termina hoy día? ¿Lo termina el domingo? ¿Lo termina el mismo lunes? ¿Lo termina el día martes y después va a grabar? No sé, póngase un límite, usted mismo y usted misma. Y finalmente, identifique los recursos que necesita. ¿Necesita una cámara? Tiene que buscarla. ¿Necesita mayor espacio en su memoria para poder grabar con el celular? Ya, tiene que solucionarlo. ¿Necesita pedir que, no sé, su familia esté en silencio? Tiene que decirlo. Que su familia lo deje tranquilo, tranquilo un rato, tiene que decirlo. Y así, ¿qué recursos va a utilizar para hacer esa grabación? Y la grabación va a ser la próxima semana con la pauta que yo le voy a enviar. ¿Hay alguna duda?
¿Puedo dejar un link de un chat del curso? Sí, sí puede. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, si no tienen dudas, de todas maneras igual me pueden contactar hoy día dentro del horario de clases, por favor, porque en el resto de horario también estoy trabajando, pero trabajando en cosas específicas como sus notas, por ejemplo. Así que, por favor, me contactan dentro del horario de clases y ahí recién las puedo responder. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, disculpen por hacer la clase tan fome, pero tenía que ser así. Ya, eso, nos vemos en la próxima clase. Adiós.